La ópera es la música convertida en teatro. Todas las culturas han alcanzado en alguna etapa de su desarrollo la dimensión fundadora de lo teatral, como una instancia que sintetiza todo el poder de representación que en un instante dado esa cultura es capaz de acumular. A través de la simbolización dramatizada de sus mitos, cada cultura testimonia y reconoce la pervivencia de su identidad. Por eso, el teatro es siempre un espectáculo sagrado, y de ahí que su realización ponga en juego todas las formas del arte, culminando con el incomparable énfasis que la música inscribe sobre la dignidad del drama. El teatro cantado es una aspiración unitaria de todo proceso significante, que cristaliza tradicionalmente en formas como las pastoradas, los dances, los autos o los misterios. Formas que, a través de la presencia simultánea de todos los códigos de la belleza, reavivan la función estructurante de la memoria colectiva. Fuera de Europa, el drama musical se ha cultivado especialmente en China, Japón y en el sudeste asiático, bajo formas que hacia el siglo XVI alcanzaron su definitiva cristalización. Formas que mediante la declamación, el canto, la danza, la música instrumental, las máscaras, el maquillaje, el disfraz suntuoso o el ocasional empleo de marionetas permitían que los seres míticos se encarnaran en el cuerpo, el gesto, el movimiento y la voz de sus intérpretes, creando una realidad hiperrepresentada, sobreactuada y excesiva. Un tipo de relato escénico cuyos sujetos ficcionales estilizan personajes legendarios o satirizan figuras cotidianas. La palabra italiana ópera significa obra. Procede del latín opus y se aplicaba originalmente a las ediciones homogéneas de piezas instrumentales de un mismo autor. Los comienzos del teatro cantado en las postrimerías del siglo XVI acuñan el término melodrama, que significa precisamente representación con música y que es el nombre original que describe esta clase de espectáculo. Las primeras óperas surgen en Florencia derivadas de los intermezzi renacentistas que se ponían en escena para celebrar los grandes acontecimientos cortesanos y políticos. Ese fue el caso de Dafne, el primer melodrama de la historia, compuesto por el cantante Jacopo Peri sobre un poema dramático de Ottavio Rinuccini para festejar la boda de Ferdinando de Médicis con Cristina de Lorena en 1589. El nacimiento de la nueva forma artística acarreó un cambio trascendental en la música cantada, al sustituir el espesor del estilo polifónico por una declamación melódica lineal, libremente apoyada sobre acordes instrumentales.
El estilo monódico operó una verdadera revolución en la escritura musical, originando algunas de las polémicas estéticas más violentas de toda la historia. La música monódica permitía una comprensión inmediata del texto y con él de los sentimientos experimentados por los personajes, pero también aceleró el proceso de creación de la armonía moderna. La tragedia de Orfeo, escrita por Claudio Monteverdi en 1607, fue la primera obra maestra del estilo monódico. La ópera es el primer espectáculo democrático de los tiempos modernos. Nacida en los salones de la aristocracia como una refinada forma de arte vanguardista y especulativo, se convirtió de inmediato en el espectáculo emblemático de las clases artesanales que en 1791 instaurarían el Estado parlamentario. En 1634 se abrió en Venecia el Teatro de San Casiano, el primer escenario del mundo dedicado a la ópera, en el que podía entrar cualquier espectador sin otro requisito que satisfacer el precio de la entrada, al margen de dignidades nobiliarias o eclesiásticas. A finales del siglo XVII ya existían en la Serenísima 8 locales dedicados exclusivamente al nuevo género, en los que durante las primeras décadas del siglo de las luces subieron a escena más de 500.000 de dramas musicales, que testifican la singular afición al género profesada por una ciudad que no alcanzaba los 125.000 habitantes. Eran teatros habitados por un público ruidoso y descomedido, que escupía y arrojaba restos de comida sobre los asientos de la platea desde palcos en los que menudeaba el vino, las rameras y las reyertas. Teatros en los que se adquiría la localidad y el libreto junto con una vela para poder leerlo, precaución sin la cual nadie habría entendido una palabra del texto, según afirma cierto cronista de la época. Teatros que aforaban entre 400 y 1.500 plazas, cuyo precio oscilaba entre las 1.000 y las 5.000 pesetas actuales, y en los que, con el cambio de siglo, los destinos de Eurídice, Antígona, Ulises o Faetón se habían transformado en los de Semíramis e Idreno, Asteria y Tito Andrónico, Zenobia y Radamisto, Cleopatra y Julio César.
ápice excelso de ese infinito ensueño cosmológico propio del pensamiento racionalista, la ópera del período barroco conoció la hegemonía de los cantantes castrados, la apoteosis de las perspectivas irreales, hipnóticas y engañosas, y la invención de infatigables máquinas destinadas a tornar verosímil lo imposible. La revolución burguesa unió los nobles arquetipos de la ópera seria con los caricaturescos de la ópera bufa, en las comedias musicales de Lorenzo da Ponte, a las que Mozart pondría una música en la que, por encima de su exquisita escritura vocal, el tratamiento de la orquesta alcanzaba ya un incuestionable protagonismo. Così fan tutte, estrenada en 1790, constituye una anticipación de la sonoridad de la ópera romántica. Pero la ópera histórica se resistía a morir. Todavía, en 1813, asistir a una función del género serio costaba exactamente el doble que a una bufa, y autores como el joven Rossini se afanaban en revitalizarla. Y eso que 100 años antes, Benedetto Marcello ya satirizaba la acostumbrada escena de prisión que, en el último acto, permitía a la heroína cantar un aria de desesperanza en modo menor. Sin embargo, ese fue uno de los estereotipos más frecuentes en la ópera francesa de rescate, y obras como Tancredi, el primer gran éxito rossiniano, continuaron explotando tal modelo.
Pese a la creciente implantación del melodrama burgués durante el siglo XIX, el género serio aún era requerido como espectáculo de prestigio en las grandes ocasiones propagandísticas. La Exposición Universal de París de 1869 fue la oportunidad para encargar a Verdi la última de sus producciones históricas. En razón de la presencia de Eugenia de Montijo en el palco real, como esposa de Napoleón III y emperatriz de los franceses, Verdi utilizó el tema romántico de la supuesta rivalidad entre Felipe II y su hijo don Carlos por el amor de Isabel de Valois, la tercera esposa del monarca, para redactar una enérgica requisitoria anticlerical. El romanticismo transformó las acartonadas óperas históricas en vivaces panfletos políticos. En 1826, Rossini, con El asedio de Corinto, contribuía a popularizar la causa de la independencia griega, y 16 años más tarde, el estreno de Nabucco, en Milán, proyectó el nombre de Verdi a todos los teatros del mundo como el más cualificado símbolo del movimiento de liberación italiano. Pero, con independencia de su dimensión política, Verdi creó algunos de los más densos y palpitantes prototipos humanos de toda la dramaturgia universal en los personajes de sus óperas. La naturaleza sencilla, plenamente ligada al melodismo espontáneo de la música folclórica de Sicilia y Nápoles, así como su absoluta implicación histórica a lo largo de todo el periodo del Risorgimento, hace de la ópera un estilo nacional popular en Italia. Por estas razones, sus grandes operistas proporcionaron a la memoria colectiva figuras simbólicas cuya popularidad es, aún hoy, comparable a la de las estrellas de la cinematografía o los héroes deportivos. Celebridad que a lo largo del siglo XIX compartieron con los grandes cantantes como Giovanni Rubini, Luigi Lablache, Giuditta Pasta, Maria Malibran, Felice Baresi o Julián Gayarre, a través de su trabajo en óperas cuya capacidad espectacular se beneficiaba de los grandes inventos de la sociedad industrial, como la luz eléctrica en forma de arco voltaico, utilizada por primera vez en la Ópera de París en 1839 para el estreno de Los Hugonotes de Meyerbeer. Por lo demás, y como ya sucedía en los últimos 200 años, el estilo italiano colonizaba todos los coliseos, con excepción de la Ópera de París, que refundada por Napoleón, se había convertido en el foco de atracción de todos los grandes compositores, de Donizetti a Wagner, pasando por Rossini y Verdi. Al otro lado de los Alpes, la formación de un estilo operístico nacional fue un proceso discontinuo
que solo se consolidaría tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Hasta entonces, los más fecundos logros del teatro musical autóctono estuvieron representados por las óperas románticas de Carl Maria von Weber, el más importante de cuyos títulos es El cazador furtivo, estrenado en Berlín en 1821, que es la obra más significativa compuesta en lengua alemana entre La flauta mágica, de Mozart, y El holandés errante, de Wagner. La aparición de Wagner en el panorama musical se había producido en Magdeburg en 1836 con La prohibición de amar, que no conoció otra representación que la de su estreno. Pronto siguieron Rienzi en 1842 y El holandés errante el año sucesivo. Pero la revolución operada por su música estalló con el estreno de Tristán e Isolda en 1865, que es probablemente la obra que mayores consecuencias haya acarreado en la historia de la música. Por lo demás, Wagner no solo ha sido el artista que más impetuosa y drástica influencia haya ejercido jamás sobre sus contemporáneos y sus sucesores, sino también la figura que, incomparablemente, haya provocado más libros, escritos, biografías, estudios, análisis y panfletos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Encarnación absoluta del ideal romántico, la obra de Wagner implica un esfuerzo de dimensiones ciclópeas por materializar un modelo de espectáculo en donde el teatro, la luz, la escenografía, el vestuario, las palabras, el canto y la música orquestal constituyen elementos de equivalente importancia, cuya finalidad es la realización de una obra de arte totalizadora y capaz de integrar todas las disciplinas del espíritu. Musicalmente hablando, la ópera de Wagner supone una nueva forma de articulación discursiva que desdeña la sucesión de números cerrados en estilo italiano para disponerse como una suerte de ilimitado desarrollo sinfónico, tal y como el clasicismo lo había realizado a través de la obra instrumental de Mozart y Haydn, y que Beethoven llevó hasta sus últimas consecuencias. Transformación incesante de pequeños motivos conductores que inscriben la arquitectura musical en el tiempo y que evocan personajes, situaciones y objetos a través de un flujo melódico ininterrumpido y constantemente renovado. La síntesis entre el arte directo, efusivo e inmediato de Verdi y la continuidad teatral e inventiva instrumental de Wagner, junto al carácter experimental de su armonía, transformaron enteramente el drama cantado, coincidiendo con las grandes convulsiones estéticas, filosóficas y políticas producidas durante los años del cambio de siglo. Autores como Giacomo Puccini, Leos Janáček o Richard Strauss lograron momentos de extrema intensidad uniendo en sus dramas cantados los elementos más avanzados del lenguaje musical de su época con los referentes periodísticos o los deliberados prosaísmos derivados de la estética naturalista, aplicándolos a historias cotidianas o proyectándolos sobre las dimensiones puramente mitológicas del relato.
La estética expresionista, que en la música se corresponde con el dodecafonismo, alcanzó su cenit con la obra de Alban Berg, muerto en 1935. Límite final del desbordamiento postromántico, Lulú, su segunda y última ópera, articula en torno al personaje homónimo de Franz Wedekind una exaltada apología del deseo sin freno y una feroz denuncia de los valores éticos de la cultura burguesa. Con el descenso al infierno de Lulú, concluye definitivamente un modo de entender el teatro cantado y la propia posibilidad de la escritura vocal.